Dice el capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo no tengo que ser ingeniero o arquitecto para saber esta realidad, aunque aquí en medio nuestro quizás haya algunos. Y es que una buena edificación debe tener una buena zapata, un buen cimiento. Todo edificio que se levante, antes de levantar, hay que hacer estudios de terreno, hay que verificar dónde está y hay que, antes de tirar columnas y elevar ese edificio hacia lo alto, tener un buen fundamento donde colocar esas pilas, ¿no? Esas columnas que van a sostener el edificio. Eh, Recientemente nosotros vimos una catástrofe mayor en un país llamado Venezuela. Una de mis vecinas es venezolana y hablaba con ella y tiene familiares allá. Gracias a Dios, ningún familiar cercano ha muerto, pero tiene muchos conocidos que sus familiares no saben dónde están, que todavía están sacando escombros, sacando personas muertas. Y una de las revelaciones de todo esto que sucedió fue mirar, no sé si han visto la foto de La Guaira, cómo quedaron todos, casi todos los edificios en el suelo. Una de las revelaciones más grotescas de este gobierno tirano, chavista, es que muchas de estas edificaciones, muchos de los condominios construidos por el gobierno no tenían la zapata ni tenían los materiales necesarios para aguantar un terremoto en un lugar donde ocurrían o han ocurrido terremotos. El mal gobierno mata, mi hermano. El mal gobierno mata. Y yo recuerdo ver un video en donde decía, mira, está relleno de foam, ni siquiera tienen varillas. Todos los edificios caídos, estamos hablando de vidas atrapadas por una mala edificación, por no tener los fundamentos necesarios para aguantar este tipo de catástrofe. Mi hermano, así como un edificio necesita esa zapata fuerte que sostiene todo el edificio, de la misma manera, mis hermanos, el temor del Señor es el fundamento sobre el cual construimos una vida sabia. Usted puede tener como los edificios, todas las ventanas y las puertas. Usted podrá tener la mejor pintura. Usted podrá tener los piscinas, el gimnasio, los cuartos más exquisitos en ese edificio, pero en un momento de catástrofe o un momento de un terremoto como el que pasó, si no tiene el fundamento, de nada valió. De la misma manera, nosotros podríamos ir a los proverbios y tratar de aplicar cómo vivir una mejor vida, diciendo, bueno, aquí dice que no debemos prestar dinero porque hay que ser cuidadosos a quién le prestamos porque vamos a ser esclavos, pues entonces yo no presto a nadie y quiero ser sabio. O aquí dice que la blanda respuesta aplaca la ira, pues por lo tanto, cuando alguien me salga con ranqueadera, yo voy a ir bajito y así bajamos la conversación. Y usted podrá tratar de aplicar de manera superficial todos estos pasajes, pero si perdemos de vista el fundamento de Proverbios, que es este versículo, perdemos de vista la intención de Dios dejarnos este libro para nosotros. Mis hermanos, el versículo 7 del capítulo 1 es el corazón del libro de Proverbios, es el fundamento del libro donde se levantan todos los pilares para tener una vida sabia. Es clave este verso. Si lo perdemos de vista el libro. Y mis hermanos, la forma en que vamos entonces a mirar este pasaje es un solo texto. Hay tiempo no predico de un solo texto. Usualmente predico expositivamente pedazos, ¿no? Porciones. Pero la forma en que nosotros vamos a abordar este solo texto, es importante cogerlo aparte, es haciendo algunas preguntas sobre ese mismo texto. Así que el título de hoy, mis hermanos, para aquellos que toman nota, es el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, ese es el título.
Y veremos en primer lugar qué es el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Veremos en segundo lugar la respuesta, pero vamos a ampliarla. Es el principio de la sabiduría. Muy sencillo mi bosquejo, ¿no? Veremos en tercer lugar cómo podemos crecer en el temor del Señor. Y veremos en tercer lugar lo que mata o el estorbo del temor del Señor. Amén. ¿Están conmigo? Aquí hay que hacer trabajo. Si tú y yo no tiramos el fundamento hoy, el resto del libro no va a tener sentido. No va a tener el sentido que Dios lo inspiró de esta manera. ¿Ok? Ya vimos la semana pasada la necesidad que tenemos de la sabiduría. Muy bien, el hermano Julián nos explicó de cómo el hombre ha caído en pecado y el pecado ha afectado todo el razonamiento, todas las emociones, de modo tal que no somos capaces de ser sabios, aparte de que Dios intervenga en nuestra vida por medio de su palabra para darnos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Ahora bien, hoy veremos en primer lugar el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es ese principio de la sabiduría? Vaya conmigo, versículo 1 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando usted escucha la palabra temor, ¿qué le viene a la mente? Para muchos de nosotros quizás piensan en miedo o en ansiedad o en sensación de estar en peligro. Hay personas que le tienen temor a las alturas. Y quizás ven un edificio alto y están en un piso alto y no pueden mirar hacia abajo y le da temor. Hay otras personas que tienen terror o temor a las serpientes o a las arañas. Pero también podemos pensar temor a lo desconocido, temor a quizás un diagnóstico médico, temor hacia el futuro, hacia las incertidumbres. La verdad es, mis hermanos, que la palabra temor usualmente se utiliza como un aspecto negativo, algo malo. Tenemos que reconocer eso. Y si ese es el único sentido que nosotros le tenemos a la palabra temor, cuando leemos el temor del Señor, podemos distorsionar el texto pensando que se trata de tenerle miedo a Dios de manera tal que huyamos de Él o que lo veamos como un Dios caprichoso y tirano, que lo veamos como un Dios del cual hay que esconderse para poder entonces reverenciarle. Pero lejos de eso, mis hermanos, es el temor del Señor. Lejos de eso es el temor del Señor. De hecho, escuchen estos salmos, es una partecita corta. Escuchen el Salmo 2:11 donde dice, servid al Señor con temor, alegraos con temblor. Escuchen bien. Escuchen el Salmo 112:1. Bienaventurado, mira lo que dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Miren el Salmo 119:74. Los que temen verán y se alegrarán. Yo no he leído 3 pasajes de que hablan del temor o de temer y no está hablando de miedo y huir de Dios. Porque está mezclando el temor con la alegría, el temor con el deleite, el temor con el regocijo, mis hermanos. Así que definitivamente el temor del Señor no es miedo, no es terror de Dios, ni nos invita a escondernos. Entonces, mi hermano, ¿qué es el temor de Dios? No sé si ustedes han escuchado una predicación sobre el temor del Señor, pero yo había escuchado que alguien intentando explicar el temor del Señor lo ilustra de esta manera. El temor es como cuando uno está enamorado. ¿Habían escuchado eso? ¿Qué hace un joven enamorado? Busca todas las formas de agradar a esa joven que está cortejando. La realidad es que se vuelve un tonto. Todos nosotros nos volvimos tontos conquistando a nuestra esposa, ¿no? Bueno, por lo menos yo sí. No queremos fallar, queremos estar bien vestidos, queremos hablarle bien, queremos agradarle, porque queremos ganar su favor, queremos llamar su atención. Y en ese sentido muchos dicen, pues temer a Dios es como querer agradarle, no querer fallarle, es como enamorar a Dios. Otros ilustran el temor del Señor de esta manera, es como esa persona que nosotros admiramos y le rendimos respeto. Imagínate que usted en un mismo salón o aquí mismo entre su escritor favorito, su teólogo favorito, una persona que le ha inspirado en su vida y un referente para usted mirar,
y seguir, y que usted es una persona que usted respeta, seguramente usted no va a hacer una locura frente a él o frente a ella. Seguramente su comportamiento hasta va a ajustarse, ¿no? Porque está esa persona aquí. Y usted la respeta, usted la honra y la trata con reverencia y respeto porque es una persona que usted admira. Y hay personas que intentan decir que el temor del Señor es como ese respeto y esa honra que le tenemos a una persona, pero tenerlo para Dios. Y así definen el temor del Señor, como respeto y honra. Pero aunque el temor del Señor, mis hermanos, incluye querer agradarlo, aunque el temor del Señor incluye un sentido de respeto y reverencia, mis hermanos, aquí hay un cambio que es muy importante. La persona o el objeto de nuestro temor cambia la ecuación. No estamos hablando del temor del Señor majestuoso, estamos hablando del temor del Señor maravilloso del universo y estamos hablando del temor del Señor al Dios que ha dado su vida para perdonar todos nuestros pecados. Estamos hablando del ser más trascendente del universo, mis hermanos, que creó todo lo que existe. Estamos hablando, mis hermanos, que estamos hablando del ser santo, separado de Dios, de su creación, una categoría distinta cuando hablamos del temor del Señor. El Señor no es solamente una novia a quien conquistar, ni tampoco es un hombre a quien temer. Estamos hablando del Dios soberano de la creación que sostiene el universo, mi hermano. Por lo tanto, el sujeto del temor cambia la forma de ese temor, mis hermanos. Es distinto. Por eso, mis hermanos, y aquí va la definición para que tomen nota, cuando hablamos del temor del Señor a la luz de las Escrituras, y vamos a ver algunos pasajes, es la reverencia asombrosa y gozosa ante la grandeza, la santidad y la bondad de Dios, que produce en nosotros aborrecimiento activo del pecado, una obediencia amorosa a su voluntad y una confianza profunda que descansa en Él por encima de todo lo demás. ¿Qué es el temor al Señor? Voy de nuevo con calma, mis hermanos. Escuche, es la reverencia asombrosa ante la grandeza y la santidad y la bondad de Dios. ¿Qué hace ese temor? Produce en nosotros un aborrecimiento activo del pecado y una obediencia amorosa a su voluntad y una confianza profunda que descansa en Él por encima de todo lo demás. Mi hermano, cuando nosotros hablamos del temor del Señor, de eso es lo que estamos hablando. Una reverencia asombrosa y gozosa ante la grandeza, la santidad y la bondad del Señor. Vaya conmigo al Salmo 130. Vamos a ir a algunos salmos y algunos pasajes cortos para que usted lo vea en la misma palabra. Salmo 130. Mire cómo dice en el versículo 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta mis iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Ahí está reconociendo la grandeza y la santidad de Dios. Pero en ti hay ¿qué? Perdón. ¿Para qué? Para que seas temido, dice la versión de nosotros. Por lo tanto, en un solo pasaje vemos que el salmista ve que Él es grande y que Él es santo. Nosotros somos pecadores y si toma en cuenta nuestros pecados, ¿quién va a permanecer? Pero hay una manifestación de la bondad de Dios que hace que nosotros le temamos. En ti hay perdón, no dice ira, dice perdón para que seas temido. Proverbios 8, volvemos ahí a Proverbios. Capítulo 8, versículo 13. ¿Qué produce entonces el temor del Señor? Produce aborrecimiento activo del pecado. Proverbios 8, versículo 13. Míralo ahí claramente. El temor del Señor, ¿qué es? Es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Pero también el temor del Señor produce obediencia a su voluntad, y lo leímos hoy, no tienen que buscarlo, pero en Job 28, 28 dice que el temor del Señor es sabiduría. Y sabiduría no es otra cosa que vivir conforme a la voluntad de Dios.
El temor del Señor es sabiduría. Versículo Salmo 112, vaya conmigo. Pero también el temor del Señor es una confianza profunda que descansa en Él por encima de todo lo demás. Salmo 112, Salmo 112, versículos 7 al 8. Mire lo que dice. Dice el texto: no temerá de recibir malas noticias. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Su corazón está seguro. No temerá hasta que veas vencido a sus adversarios. Mis hermanos, el temor del Señor produce una confianza profunda en lo que Dios está haciendo en su vida. Mi hermano, y yo no quiero dejarlo solamente con estos textos, yo quiero seguir entrando. Este es el punto más largo del sermón, no se asuste, los demás van a ser más cortos, pero tenemos que entablar bien esa zapata, mis hermanos. Al final de cuentas, mis hermanos, el temor del Señor es amarle a Él por quien Él es y lo que ha hecho y vivir en consecuencia de eso. Eso es temer al Señor. Es amar al Señor por quien es Él, por lo que ha hecho y vivir en consecuencia. Uno de los ejemplos, pueden apuntarlo para buscarlo luego, es José en Egipto. ¿Recuerda la historia de José en Egipto? Ustedes han visto las películas, ¿no?, que dan en Semana Santa. José era un esclavo de Potifar. Fue vendido por sus hermanos. Fue traicionado por su propia familia. Pero Dios lo prosperó donde él estaba y se volvió el amo de la casa del faraón. Pero la mujer de su amo, la mujer de Potifar, día tras día, dice el texto, le insistía a José para que durmiera con él. El amo confiaba tanto en José que se quedaba solo en la casa. Y esta mujer estaba asediando a este hombre temeroso de Dios para que se acostara con ella. ¿Y saben lo que dice el texto? Cuando ella lo presiona y parece que en un momento dado lo pone contra la espada y la pared, como que lo presiona, le cubre la ropa o le coge la ropa y le dice: acuéstate conmigo, mi amo no está en casa, mi esposo no está, nadie se va a enterar, vamos, vamos José. ¿Sabes qué José le dice a esta mujer? ¿Cómo pues haría yo un mal tan grande y pecaría contra Dios? Notemos, mis hermanos, que José no teme a las consecuencias. Oye, ¿después qué me va a pasar con mi amo? Eso no es lo que él dice. Dice algo mucho más profundo, que incluso ella no tenía en mente cómo yo voy a pecar contra Dios, porque él sabía que Dios estaba viéndolo en ese escenario. Él temía a Dios y aún en lo privado honró a Dios y no satisfació sus deseos. Así se ve el temor del Señor en la vida de una persona. Esto nos enseña que la prueba más pura del temor del Señor es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Aquí todos parecemos temerosos del Señor, incluyéndome. Pero lo que hacemos cuando nadie nos ve demuestra si tememos o no tememos al Señor. Job también, mis hermanos, otro ejemplo de la palabra de Dios, que Dios mismo le dice a Satanás: ¿tú has considerado a mi siervo Job? Y dice, varón perfecto, recto y temeroso de Dios. El mismo Dios le dice eso a Satanás. Pero Dios probó el temor de Job trayéndole una prueba inimaginable para él. En un solo día, mis hermanos, en un solo día, Job perdió al instante sus bueyes, sus asnas, sus ovejas. Traslade eso a su carro, su casa, su trabajo, todo lo que le representaba una ganancia. Perdió también ese día 10 de sus hijos muertos, sus siervos muertos. Y la respuesta de Job en ese momento de devastación total ante la prueba grande que no esperaba fue: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Estamos viendo cómo se ve el temor del Señor en la vida de las personas. Él podía en ese momento victimizarse y reclamarle a Dios y decirle que es injusto y que tú estás haciendo. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y como si fuera poco, se enferma su cuerpo también, la desprecian
Su propia esposa le dice de maldice a Dios y muérete, y sus amigos comienzan a culparlo, a decirle, algo mal tú habrás hecho para que estés así. ¿Y sabes qué Dios dice? Job dice, ¿recibiremos el bien del Señor y no el mal? El temor del Señor, escuche bien mis hermanos, no depende de las circunstancias. Si la circunstancia cambia y cambia cómo yo me relaciono con mi Dios o le sirvo, le honro, entonces eso no es temor del Señor. Él no dijo temo a Dios porque me bendice, me da todo lo que necesito, sino que temo a Dios porque Él es Dios a pesar de que me ha quitado todo lo que tengo. Qué buena es la prueba que nos afirma de que somos verdaderos de Él. Miramos otra historia de la palabra. Yo quiero que veamos diferentes historias y cómo se manifiesta el temor del Señor. Los tres jóvenes hebreos, ¿recuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Está en Daniel 3. Ellos reciben una noticia de Nabucodonosor que dijo que todos tenían que adorar a la estatua que él iba a levantar. Y son amenazados. Reciben esa noticia, pero miren cómo ellos le contestan a los funcionarios del rey y al rey. Dice, al Dios que nosotros le servimos puede librarnos. Pero hay una frase que es muy importante para aquellos que temen al Señor. Porque él dice, ellos dijeron, ¿y si no nos libra de tu mano? En el mundial decían, ¿y si sí? A los mexicanos, ¿no? Pero estos dijeron, ¿y si no nos libra? Y si no nos libra, oh rey, no serviremos a tus dioses. Fíjense, mis hermanos, que ellos no estaban seguros si Dios realmente los iba a librar. Ellos sabían que es posible que Dios no los librara. Y aún así no condicionaron la obediencia y el temor a Dios a los resultados de lo que iba a suceder. Mis hermanos, en cada uno de estos casos, y había muchos más, tuve que eliminar porque ya el sermón se iba a extender demasiado. Está Pedro, está Rahab la ramera. Hay diferentes casos donde vemos cómo temen al Señor, el temor al Señor, lo que produce en la vida de unas personas. En cada uno de estos casos, el Señor se manifiesta actuando en las circunstancias de estos hombres que para muchos no parecían sabias, pero para Dios era verdadera sabiduría. O sea, José pudo pecar en privado, sin testigos, sin que nadie lo supiera. Total, él es una víctima de sus hermanos que se desquita y satisfaga sus deseos. Si esta mujer, de hecho, era consentido, ella quiere. Yo no quería, pero ella quería. Y nadie se iba a enterar. Por el temor del Señor no le permitió. Job pudo maldecir a Dios y apartarse de él. Pruebas tenía de que estaba sufriendo de manera injusta para hacerlo, pero él temía al Señor. Lo sostuvo en la prueba. Los tres jóvenes podían decir, bueno, vamos a hacerlo por esta ocasión. Soy creyente, pero vamos a doblarnos. Entonces, para esquipear esto. Total, el Señor conoce mi corazón, sabe que yo soy de Dios. No. Mis hermanos, los tres casos, la obediencia y la fidelidad a Dios, surgen del temor reverente que estos hombres manifestaron o tenían en su corazón hacia Dios. Porque, mis hermanos, escuche bien, temer al Señor es la respuesta de un corazón que encuentra al Señor más valioso y digno de nuestra obediencia por encima de cualquier cosa, persona, circunstancia y hasta nuestra propia vida. Eso es temor al Señor. Encontrar a Dios, su palabra y su voluntad más valioso, mis hermanos, más digno de nuestra obediencia que cualquier cosa, persona o circunstancia, aún nuestra propia vida. Y debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿cómo está el temor del Señor en nuestras vidas? En muchos lugares se habla de promesas, de prosperidad, de que Dios te va a bendecir, etcétera. Pero hace tiempo no se escuchan o no se escucha mucho el tema del temor del Señor. Y aparece casi 500 veces en la Biblia este término. O se alude a él casi 500 veces. ¿Cómo está el temor del Señor en mi vida y en tu vida? El temor del Señor, mis hermanos, se manifiesta en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Piense por un momento en esta semana o estos meses.
Quizás ese texto que fuiste tentado a enviar de manera inapropiada a una persona que no debiste enviárselo, o que no lo hiciste, pero fuiste tentado a hacerlo. Nadie más lo leería, tu esposa tampoco. ¿Cómo está el temor del Señor? ¿Cómo está el temor del Señor en esa transacción, esa compra que hiciste, o ese uso del dinero que nadie se meta en mi vida porque nadie tiene que saber lo que yo como que yo uso el dinero, pero que no glorifica al Señor? ¿Cómo está el temor del Señor en el manejo de nuestras finanzas? ¿Cómo está el temor del Señor en el contenido de mis redes sociales? En lo que yo estoy viendo todos los días. ¿Glorifica al Señor lo que vemos? ¿Honra al Señor? ¿Es de su agrado? No, pastor, le pasa que ya hoy día es así la cosa. Pues entonces, paremos delante de la iglesia. Mire, hermano, yo estoy viendo eso, mírenlo. ¿Nos sentiríamos bien? No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cómo está el temor del Señor en el contenido que estamos viendo? ¿Cómo está el temor del Señor en esa mentira pequeña en el reporte de gastos en nuestro trabajo o nuestra finanza, lo que sea? Eso no le hace daño a nadie. Total, el gobierno lo roba, pues. Mínimo tenemos que sacarle al gobierno. ¿Mm? José tuvo la oportunidad perfecta, sin testigos, sin consecuencias humanas, pero el temor del Señor lo sostuvo en esa habitación para no ceder a la tentación. ¿Cómo yo he de pecar con mi Dios? Él encontró a Dios más valioso que pecar contra él cuando nadie lo viera. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, diagnóstica que debemos hacerlo? ¿Quién soy yo cuando estoy completamente solo, sin nadie o que sin rendir cuentas? ¿Quién es ese? Ese somos nosotros. Ese somos nosotros. Y es un buen momento, mi hermano, para ser sinceros delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos y pedirle que nos llene de su temor, mis hermanos. La buena noticia, mis hermanos, no es que esforcémonos por ser como José. Eso no es lo que yo les quiero decir o lo que el texto nos está llamando a hacer hoy. La buena noticia es que José solamente es un tipo del hombre más puro y santo que se llama Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado, vivió una vida justa y pura en el lugar del pecador, y ahora nosotros ponemos nuestra confianza en él. Su pureza, su integridad es puesta a nuestra cuenta, mis hermanos. Jesús obedeció a su Padre en lo privado, y esa es la vida que nos representa a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en él, y él nos ha perdonado para que le temamos. Por lo tanto, mis hermanos, su perdón produce temor en nosotros, un temor reverente para huir del pecado secreto, para honrarle cuando nadie me ve y para vivir en integridad y temer al Señor en esos momentos. Pero también el temor del Señor se ve en la prueba, lo vimos en Job. Y nosotros, mis hermanos, tememos al Señor cuando llegan las pruebas inesperadas, así como a Job le llegó. Cuando llega ese resultado médico que no esperábamos, cuando llega esa pérdida inesperada, cuando pierdo mi trabajo de manera que no pensaba que lo iba a perder, cuando pierdo un negocio, cuando se me cierra una puerta, cuando me defraudan aquellos quienes menos yo pensaba que me iban a defraudar. La pregunta, mis hermanos, cuando llegan estos tiempos malos, mis hermanos, ¿sigo temiendo al Señor, siendo íntegro y glorificando su nombre, o cedemos a la apatía, a la indiferencia y a la dejadez? Como un tipo de desquite porque Dios me puso en una posición que yo no quiero estar porque me merezco otra. Nosotros queremos el evangelio de la gracia, pero realmente no lo creemos. Si creyéramos el evangelio de la gracia, sabemos que todo lo que hemos recibido es gracia. Y cuando alguien te da algo que tú no ganaste y te lo quitan, tú no te puedes molestar porque no era tuyo. ¿Cierto o falso? Pero nos molestamos. No lo creemos. Tememos al Señor en esos momentos. Mis hermanos, también el temor del Señor se prueba ante la amenaza de la desaprobación de los hombres como estos tres jóvenes. Mi hermano, no sé si se imagina la escena, todo el pueblo postrado ante la estatua que Nabucodonosor levantó.
excepto 3 jóvenes. ¡Qué presión! Ellos eran personas respetables dentro del gobierno de Babilonia. ¡Qué presión! Esto puede ser en tu trabajo, mis hermanos, donde tu fe se pone a prueba y quizás te cuesta hasta una promoción porque tienes que mentir para que te den esa posición. ¿Tememos al Señor o mentimos para que nos dé la posición? Esto quizás se ve en tu familia porque por defender una convicción bíblica te genera conflicto. ¿Cedemos o tememos al Señor? O simplemente también se ve en un grupo de amigos donde sabemos que tenemos que llamar la atención a un hermano, un amigo, y reprenderle con amor, con la verdad, pero como no queremos ganar su disgusto, mejor no digo nada. ¿Temes al Señor y reprendes a tu hermano en amor? ¿O te amas más a ti mismo para guardarte de ese más rato? Mis hermanos, el temor del Señor se manifiesta cuando somos delante de Dios en cualquier escenario y lo valoramos a Él por encima de cualquier cosa. Y todos los que estamos aquí y somos honestos, necesitamos crecer en el temor del Señor. Necesitamos crecer en el temor del Señor. Porque el temor del Señor es una reverencia asombrosa, recuerda la definición, y gozosa ante la grandeza, santidad y la bondad de Dios que produce en nosotros un aborrecimiento activo hacia el pecado, una obediencia amorosa a su voluntad y una confianza profunda que descansa en Él por encima de todo. Un ejemplo más que no está aquí. ¿Tú sabes cómo se ve el temor al Señor también? Cuando confiamos en Él a pesar de que no sabemos qué va a pasar. Porque aquí dice que la parte del temor del Señor es una confianza profunda en Él. Cuando somos dominados por la ansiedad del futuro, cuando lo que controla mi vida es el qué pasará y actúo en consecuencia del miedo y el temor a perder algo, yo no estoy temiendo a Dios porque yo no estoy confiando en Él como Dios. Yo le estoy diciendo a Dios, Dios, si tú eres grande, pero en este pedazo de mi vida tú no estás y yo lo quiero controlar. No tememos a Dios. Tememos a Dios cuando confiamos en Él, porque sabemos que Él es poderoso para sostenernos en cualquier situación. Ahora bien, mis hermanos, el texto dice, volvemos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. El texto claramente dice que el temor del Señor, ya hemos visto el temor del Señor, hemos visto los ejemplos, hemos visto cómo se manifiesta en la vida de estos hombres, en nuestra vida. El temor del Señor, esa reverencia, ese amor profundo, esa valoración de Dios por encima de cualquier otra cosa, dice el texto que es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, en segundo lugar, y mucho más brevemente, el principio de la sabiduría. Esta palabra principio se traduce en original como el comienzo o lo que viene primero. Recuerden la ilustración de la zapata y del fundamento. Carga también el sentido de lo principal o lo más alto, mis hermanos. Un comentarista lo explica de esta manera y me gusta. Esa palabra, el principio, es el punto de partida, el fundamento sobre el cual descansa el verdadero conocimiento. No es algo que dejamos atrás a medida que avanzamos, sino el fundamento y la fuente de donde todas nuestras decisiones se apoyan. Así que ese temor del Señor, esa reverencia que es gozosa, que confía, que aborrece el pecado porque ama a Dios sobre todas las cosas, ese es el comienzo, no solamente de una vez si lo dejamos, sino lo que prosigue para que el edificio se construya. Son esas columnas que sostienen nuestra vida. Es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, cuando el texto dice que el temor del Señor es el principio, mis hermanos, está diciendo que es la fuente, el fundamento y lo esencial para ser sabios. Mis hermanos, por ahí dicen muchas veces, y yo quizás hasta lo he dicho, que las canas son sabiduría. ¿Lo has escuchado por ahí? Mis hermanos, aquí dice que la sabiduría es el principio del Señor. Eso es lo que dice el texto. Las canas no necesariamente son sabiduría. Hay mucha gente con canas, aún jóvenes, no voy a decir quiénes, pero que viven vidas irreverentes delante de Dios. Y son necios realmente.
con muchas canas. Así que las canas no necesariamente es sabiduría. Aunque, mi hermano, eso sí, si una persona teme al Señor y tiene canas, gloria al Señor, es una gran fuente de sabiduría. Ahora sí. Ahora sí. Por si acaso aquellos que tienen canas me están mirando raros. Pero también, mis hermanos, el diploma de una universidad o de un seminario no es necesariamente sabiduría. Aquí dice el texto que el temor del Señor, lo que tenemos que hacer, lo que quiero hacer con esta parte, mi hermano, es que saquemos de nuestra cabeza donde nosotros ponemos y le decimos que es sabiduría, a lo que la Biblia dice que es sabiduría. El diploma no necesariamente es sabiduría. Hay muchos con maestría, doctorado. De hecho, en la casa de las leyes hablando estupidez y disparate, mi hermano. Y usted lo ve allí hablando de ideología de género y hablando, un letrado que va a un doctorado y enseñan esas cosas que no tienen ni sentido. Ah, no, si tiene un doctorado en Harvard. ¿En Harvard de qué? Muchas veces las universidades las universidades mismas son los centros de adoctrinamiento del Estado. Hacen necios a los jóvenes. Ahora bien, un buen diploma, una buena maestría, un doctorado en una persona que teme al Señor es de mucha bendición. Claro que sí. Es de mucha bendición. Mi hermano, tener experiencias en la vida, posiciones de trabajo, ser empresario, tener mi propio negocio, tener éxito en el negocio, no necesariamente es sabiduría. Algunas personas, nosotros nos confundimos. Una persona exitosa que tiene un buen negocio, esa persona tiene que ser sabia. No necesariamente. Porque la Biblia dice que la sabiduría es ¿qué? De nuevo, ¿qué es la sabiduría? El temor al Señor. ¿Cuántos empresarios y adinerados con fortuna realmente son unos necios para con Dios? Necios. Despreciables delante de Dios. ¿El dinero no los hace sabios? Ahora bien, un hombre o una mujer que quizás haya tenido éxito en los negocios, pero que es un hombre y una mujer que teme al Señor por encima de todas las cosas, son de gran bendición para la obra del Señor. Claro que sí. Pero tenemos que definir la sabiduría no en cuanto a las canas, no en cuanto al diploma, no en cuanto al éxito en los negocios, sino en cuanto esa persona se somete y se sujeta a la palabra de Dios y le teme y le honra en toda su vida. Ahí sí hay sabiduría. Según la palabra. Yo creo que nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad. Lo que nos hace sabios, mis hermanos, no son los criterios de este mundo o los que el mundo utiliza, sino lo que nos hace sabios es cómo cada decisión que yo tomo proviene de la reverencia que yo le rindo a Dios. Y en muchas ocasiones, mis hermanos, esto es necedad para los hombres y lamentablemente para muchos cristianos o que se dice ser cristianos. ¿O tú crees, mis hermanos, que el mundo ve sabio, mujer que está aquí, que usted se sujeta a su marido y que sea sumisa? Aun cuando él no supla alguna necesidad de usted. ¿Usted cree que el mundo ve sabio eso? Hombre que está aquí, esposo, ¿usted cree que el mundo ve sabio que usted sea un hombre fiel a su única esposa y que provea y que le sirva a pesar de que ella quizás no supla alguna necesidad y que tú la ames como Cristo amó la iglesia? ¿Tú crees que el mundo ve sabio eso? No, pero Dios sí. Mi hermano, ¿tú crees que el mundo ve sabio que los jóvenes se guarden en pureza sexual y esperar hasta el matrimonio? Y en una cultura entera donde nos llama a todos los jóvenes a invitar al sexo desenfrenado y a tener una vida desenfrenada satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Usted cree que el mundo ve sabio eso? Te dice rarito, te dice tú eres un exagerado, pero eso es valioso para los ojos del Señor. Porque temes al Señor. ¿Tú crees que el mundo ve sabio, mis hermanos, que tú perdones de todo corazón a quien te hizo daño en lugar de exigir que te pague o alejarte de él, decir, lo voy a cortar de mi vida, él allá, yo acá? ¿Usted ha escuchado estos dichos? Juntos pero no, perdono pero nunca. Eso no es evangelio. Eso es evangelio. ¿Y por qué pensamos así muchas veces? Eso no es sabiduría de Dios. Pero el mundo piensa de esa manera y nosotros pensamos de esa manera. Mi hermano, ¿usted cree que es sabio
para el mundo el que usted se someta, joven que está aquí, a la corrección de sus padres como su autoridad? Cuando están llamando a los jóvenes a que se rebelen contra toda autoridad. ¿Usted cree que el mundo ve sabio que los jóvenes se sujetan a sus padres como autoridad o a cualquier autoridad puesta por Dios, a los pastores, cuando en la cultura te enseña que nadie tiene derecho a decirte cómo debes vivir? ¿Tú crees que el mundo ve sabio que tú digas que estabas equivocado y pedir perdón públicamente en lugar de defender tu imagen y tratar de justificar que tienes razón? ¿Tú crees que el mundo ve sabio seguir confiando en Dios, bendecir su nombre en medio de las pruebas, aunque no tengan explicaciones? Y esto tocó nuestro corazón en un momento dado, y de hecho hay un caso reciente. ¿Tú crees que el mundo ve sabio traer al mundo un hijo con alguna condición médica difícil o en circunstancias económicamente complicadas? En lugar de tomarla, y deberías tomar una decisión responsable. Viene con una enfermedad. No te dicen mátalo, pero te está diciendo que lo mates. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros con nuestra hija. Una doctora perinalotóloga, no sé cuál es el nombre, famosísima. ¿Qué más? Abortarlo. ¿Tú crees que el mundo ve sabio decir a otra persona, mira hermano, esto que estás haciendo es pecado? Mejor no te metas en la vida de nadie, te dice el mundo, no te metas en la vida de nadie. Cada cual que rinda cuentas a Dios. ¿Eso es sabiduría de Dios? Mi hermano, ¿tú crees que el mundo ve sabio que usted honre al Señor con sus bienes, ofrendando, dando a Dios cuando el mundo te invita a asegurar tu propio castillo y tu propio futuro? Mi hermano, lo que quiero hacer con todo esto es para que nosotros veamos, mi hermano, que la sabiduría bíblica no es la sabiduría de este mundo y que nosotros estamos expuestos a la sabiduría todo el tiempo de este mundo, que dice Santiago. Santiago lo dice claro, mucho más fuerte que yo, y lo voy a leer para que vean que no fui yo que lo dije. Dice Santiago 3, del 13 al 15, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos, ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural. ¿Sabes lo que dice? Diabólica. Eso es lo que dice Santiago, no lo dije yo. Lo que muchos cristianos hoy le dirían, eso es sabio, es responsable, se está cuidando. Eso es diabólico según el texto. La reflexión que queremos hacer, mis hermanos, es que el texto nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría que hoy está rigiendo nuestras vidas? Usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Sobre qué base tú estás tomando decisiones en tu vida? ¿De dónde viene la información que te hace tomar decisiones a ti? Hoy. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Porque aquí dice que es el temor del Señor que se encuentra en su palabra lo que hace al hombre sabio. ¿Cuál es la base de nuestra sabiduría para tomar decisiones entonces hoy? Algunos dirán, bueno, nuestros padres nos criaban de una manera. Bueno, eso es bueno si son creyentes y aman al Señor. Posiblemente la instrucción de tu padre es un buen contexto para tomar sabias decisiones, pero aún tus padres pueden fallar y pueden errar. So, si tu padre te pide algo y tu madre te pide algo que decidas en contra de la voluntad de Dios, ya Dios verá y todo hombre mentiroso. Otros dirán, bueno, así aprendimos, así me enseñaron en mi casa. Así siempre se han hecho las cosas en mi casa y así las aprendí. Pues seguramente hay mucho pecado porque cuando fuimos creciendo, muchas de nuestras familias fueron influenciados con muchas corrientes pecaminosas. Así que no necesariamente lo que aprendiste en tu casa es sabiduría de Dios. Otros dirán, bueno, lo que aprendí en la universidad de la calle, la experiencia en la calle. Yo aprendí en los negocios astucia, malicia. Y así deciden, por malicia y astucia, no por reverencia a Dios. Vivimos en un mundo gobernado por el pecado y tú crees, y por el diablo, que la universidad de la calle es un buen fundamento para tomar decisiones. No, pastor, yo sigo mi corazón.
se escucha bien espiritual. Dios me hace sentir, me hace pensar, puso este pensamiento en mi corazón. ¿Y tú realmente crees que tu corazón, fuera del consejo bíblico y de otros hermanos que te ayuden a discernir, realmente es un buen fundamento para tomar decisiones? Jeremías te lo dice claramente. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Me siento así, por eso decido. Tremendo, tremenda necedad. La única manera, mis hermanos, de ser sabio es por medio del temor reverente que honra la palabra de Dios, cimentando todas nuestras decisiones en el consejo de las Escrituras. Fuera de ahí no hay sabiduría. Ahora, ¿cómo puedo crecer en el temor del Señor? Primero, no podemos ni adorar, ni amar, ni crecer en temor de aquello que no conocemos. Recuerdo una conversación con un joven en el trabajo, me dice, sí, yo soy cristiano, creo en Dios. Yo, pero tú conoces a ese Dios que dices creer. Ah, no, yo no leo la Biblia, nada, pero ¿cómo tú puedes creer a alguien que tú no conoces? Tú no puedes creer en alguien que tú no conoces. Tú no puedes crecer en amor en alguien que tú no conoces. Por lo tanto, el temor del Señor crece en nuestra vida a medida que nosotros conocemos a ese Dios verdadero en nuestra vida. Y Dios se ha revelado de manera particular, sí en la creación general, pero de manera particular por medio de sus escrituras y de manera gráfica, o por decirlo de manera 3D, a través de la vida de Jesucristo. Por lo tanto, es por medio de Jesucristo, su obra del Evangelio, por medio de su palabra, que cuando crecemos en ese conocimiento, crecemos en el temor del Señor. En segundo lugar, ¿cómo crecemos en el temor del Señor? Cultivando un sentido de grandeza y de asombro por Dios. Cuando la Biblia describe a Dios, no lo describe como pequeño, sino que lo describe como un Dios grandioso. Isaías 40, léaselo. Qué hermoso esa profecía cuando dice que Él midió las aguas en el hueco de su mano, el polvo de la tierra la puso en su mano, Él pesó los montes y las naciones son como una gota de agua. Y el profeta ve a Dios como ese ser extremadamente grande, majestuoso, maravilloso. Mis hermanos, así nosotros estamos viendo a Dios. Necesitamos recuperar el asombro verdadero de quién es Dios. Tercero, mis hermanos, crecemos en el temor del Señor por medio de la relación y la comunión íntima con Él. No vas a crecer en temor del Señor si no tienes comunión con Él. No vas a crecer en el temor del Señor si no te relacionas con Él. Es esencial, mis hermanos, esta parte. El temor del Señor no solamente es una doctrina que se aprende, es una relación que se cultiva. Se cultiva, mis hermanos, de la misma manera. Orando, leyendo su palabra. Orando y leyendo su palabra. No hay matemática ni fórmulas mágicas. Orando y leyendo su palabra. Y si usted se pone a pensar, precisamente el mundo está diseñado para que usted no haga ninguna de esas dos cosas. Cuando digo el mundo, digo las altimañas de Satanás en este mundo, mucho entretenimiento, mucha noticia. Yo estaba pensando esta semana, ¿tú sabes por qué muchas veces ni siquiera podemos sentarnos a orar, a leer la palabra y se nos va la cabeza? Porque está llena de muchas cosas. Sabemos lo que está pasando en Irán, sabemos lo que está pasando en Venezuela, sabemos que hay guerra en Argentina, sabemos que la política de Jennifer González, yo no sé qué, sabemos que nuestro trabajo está pasando. Tenemos tanta hiperinformación que no tenemos cabeza para meditar. Piénsalo por un momento. Súmale a eso los reels. Súmale a eso. Nos estamos idiotizando. Sorry, son medio rant ahí. Pero una reflexión que tuve en mi corazón esta semana, ¿por qué muchas veces no podemos sentarnos y meditar? Porque todo el tiempo estamos conectados al mundo y la realidad es que si nosotros queremos ser un hombre y una mujer que teme al Señor, tenemos que perdernos el mundo. ¿Entienden el punto? A veces leemos a los puritanos y decimos, wow, qué profundo ese pensamiento. ¿Cómo usted cree que fue que llegaron a ese pensamiento? ¿Viendo reels? ¿Viendo memes? ¿Escuchando podcast de todo el mundo? Meditación en la palabra. En soledad, en tranquilidad. Pero vivimos en un mundo, mi iPad se quiere apagar, pero está ahí, me queda 5%. Vivimos en un mundo
que nos empuja a estar todo el tiempo entretenidos y hiperconectados, de modo tal que no nos ayuda a nosotros estar meditando en la palabra. Piensa en su vida, mi hermano, en eso y en qué manera usted, si quiere ser un hombre que teme a Dios, cómo usted puede entonces ser intencional, legalista, entre comillas, como dirían algunos, para usted cuidar su comunión con Dios, cuidar esos momentos con el Señor, como una joya preciada, como algo que no quiere perderse. Como hizo ayer para ver el juego. No me moleste nadie para terminar de verlo, ¿no? Que ese sueño que perdió. ¿Por qué no somos así con nuestra comunión con el Señor? Si nosotros queremos crecer en el temor del Señor, mis hermanos, debemos crecer en nuestra comunión con Él. No hay de otra. Y por último lugar, y mucho más breve, mis hermanos, ¿qué es lo que mata entonces el temor del Señor? Yo dije algunas cosas, pero ¿qué es lo que mata el temor del Señor? Sé que me he alargado, sé que esto es así, pero en las próximas ocasiones trataré de ser más breve. ¿Qué es lo que mata el temor del Señor? La respuesta bíblica es sencilla, escúcheme aquí. Otros amores. Punto. ¿Qué es lo que mata el temor del Señor? Otros amores. Punto. Y yo quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3. Porque nosotros estamos leyendo el libro de Proverbios. Vamos a exponer este libro que no solamente fue escrito por Salomón, sino la mayoría de ellos sí. Hay otros escritores en el libro de Proverbios. Pero yo quiero que veamos cómo comenzó la vida de este Salomón en Primera de Reyes capítulo 3. Porque el caso de Salomón es un caso muy aleccionador, trágico, pero que nos enseña mucho. By the way, yo soy de los que pienso que Salomón al final de sus días se arrepintió de lo que vamos a leer hoy y por eso luego escribió Eclesiastés. Que termina diciendo Eclesiastés, el fin del hombre es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Un hombre que probó todo en la vida, como tú y yo nunca lo vamos a probar. Terminó escribiendo diciendo, el fin del hombre es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Pero antes de ese arrepentimiento último, mira lo que sucede en Primera de Reyes capítulo 3. Vaya conmigo. Mira cómo dice el versículo 3. Salomón, ¿qué dice? Amaba al Señor. ¿Y qué producía ese amor? Andando en sus estatutos de su padre David. Y ese, aunque dice, aunque sacrificaba, también sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. No está hablando necesariamente de idolatría, sino que también sacrificaba en lugares altos. Ahora bien, aquí el texto nos dice, cuando leemos esto, leemos a un rey joven que dice el texto que amaba al Señor. Y debido a que lo amaba, andaba en sus estatutos. Y cuando el Señor se le aparece, Salomón no pide riqueza, no pide sus enemigos. ¿Qué es lo que le pide Salomón a Dios? Señor, dame sabiduría. Yo soy joven y yo no sé cómo entrar ni salir. Este es tu pueblo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Al Señor le agradó su petición porque era una petición conforme al corazón de Dios, porque amaba al Señor y estaba en sus estatutos. Y el Señor se la concede y dice que no hubo un rey más sabio que Salomón en el gobierno. Se la concedió. Le dio a Salomón sabiduría para gobernar. Sin embargo, mis hermanos, escuchen aquí, este mismo hombre sabio, en un momento dado, tuvo un gran quiebre. Y vayan a Primera de Reyes, capítulo 11. Dijimos ahorita que el estorbo, el mayor estorbo que mata el temor del Señor es otros amores. Primera de Reyes, capítulo 11. Miren esto, cómo termina este reinado de Salomón. Qué triste lo que leemos ahí, versículo 1 al 3. Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, ¿qué dice el texto? ¿Cómo empezó Salomón? Amaba al Señor. Pero hay un problema. El capítulo 11 nos dice, esta es la contraparte, donde vemos su estrepitosa caída.
amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni se unirán ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Dios sabía que relacionarse con otras mujeres que no eran parte del pueblo del pacto iban a desviar el corazón de los israelitas y el corazón del rey. Y eso es lo que Salomón hace. Un hombre que comenzó escribiendo proverbios: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y amaba a Dios. Ahora lo vemos que ama a otras mujeres que Dios le dijo no las ame porque va a desviar su corazón. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó entonces? Y seguimos leyendo versículo 4, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. Desviaron su corazón. Versículo 4. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo ¿qué? Dedicado por completo al Señor su Dios, como lo había estado el corazón de David su padre. En nuestro corazón hay solamente un asiento, el cual a nosotros realmente amamos a quien ponemos allí. Solamente un asiento. Por eso el Señor le dice el primer mandamiento a los israelitas: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que traducido es en mi cara o a mi lado, porque no hay cabida para ellos. Lo vamos a reemplazar. No es que puede ser que lo reemplacemos, lo vas a reemplazar a Dios. Y Salomón hizo eso mismo. El amor de otras mujeres reemplazó el amor por Dios, desviando su corazón de modo tal que estableció hasta cultos a dioses paganos. Lo impensable. Lo impensable. Pero cuando el temor del Señor se va, hacemos lo impensable. Hacemos lo impensable. Mis hermanos, traduzcamos esto a nosotros cuando Juan nos dice en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17: no améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son esas cosas que primera de Juan nos dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Traduzcamos esto para cerrar a nuestro lenguaje, mis hermanos. El peligro de reemplazar el amor de Dios, por ejemplo, por el amor al dinero, y es que ese amor al dinero nos va a hacer servir al dinero y nos va a llevar a tomar consecuencias o tomar decisiones que jamás tomaríamos si el temor del Señor realmente gobernara nuestros corazones. Ahora nuestra vida va a girar en torno a lo que amamos. El dinero, pues serán los negocios lo que me produce dinero. Y voy a proteger eso, porque eso es lo que yo amo. Cuando amamos a otras personas, no por quienes son, sino por cómo nos hace sentir, y convertimos las relaciones humanas en ídolos y le exigimos que nos den esa relación humana lo que solamente Dios puede dar, en ese momento reemplazamos a Dios. Reemplazamos a Dios cuando amamos a ser vistos, aplaudidos y conocidos, y ese amor nos empuja a comprometer la verdad de Dios por alcanzar las multitudes que le gusta el evangelio a wow o cualquier otra cosa. Reemplazamos el amor a Dios por la comodidad, evitando la obediencia a Dios que nos cueste algo. Amamos más a Dios nuestras diversiones y nuestras distracciones, y nos llenamos cada momento que debería ser de meditación con el ruido para no tener que enfrentarnos nosotros mismos y a Dios. Y ninguno de estos amores es necesariamente malo en sí mismo, mis hermanos. El dinero, las relaciones, el descanso, el disfrute, no son pecaminosos por naturaleza, pero mis hermanos, cuando alguno de ellos se trepa en el trono de nuestro corazón, en ese momento desplazamos a Dios y dejamos de amar a Dios para amar eso, aunque no lo confesemos. Pero se ven nuestras acciones, en cómo nos comportamos.
Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Es imposible, mis hermanos, tener dos amores supremos en el corazón. Y qué bueno que ayer las hermanas estuvieron hablando de atesorando a Cristo, que sé que hablaron de cómo nosotros debemos atesorar, ver a Cristo como lo más hermoso, porque realmente cuando nosotros nos vemos a Cristo como lo más hermoso, que lo es, mis hermanos, nos convencemos o la palabra es, nos conformamos con pequeñeces que traten de llenar lo que solamente Dios puede llenar. Mis hermanos, o Dios reina en nuestro corazón con temor reverente y amor supremo, o algún otro amor va a tomar su lugar, aunque sigamos yendo a la iglesia, aunque sigamos leyendo la Biblia, aunque sigamos cantando alabanza los domingos, porque Salomón nunca dejó de ser religioso, simplemente dejó de temer al Señor. ¿Qué tal, mi hermano? Si ahí sentados nosotros podemos inclinar nuestro rostro y meditar en nuestro corazón. Dice el texto que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué tal si hoy Dios te está llamando a ti ahí conmigo? Que confieses tus pecados y tu falta de temor al Señor que te ha llevado a vivir según tus deseos de tu corazón y no conforme a su voluntad. ¿Qué tal si hoy reconoces delante de Dios nuestra gran necesidad de que Él nos llene de su temor? De que su gloria y únicamente su gloria realmente sea el fundamento de mis decisiones. ¿Qué tal si le pedimos que Él abra nuestros ojos para ver más y más la belleza de Cristo, para que sea nuestro amor supremo que gobierne nuestros corazones y todo lo que hacemos para su gloria? Yo creo que ahí sentados todos podamos meditar. Mientras escuchamos esta alabanza, meditemos en este pasaje. Porque como bien le decía a los miembros ayer, este pasaje confrontó grandemente mi corazón. Y yo sé que el de muchos aquí también. Particularmente aquel que no ha venido a Cristo y no ha rendido su voluntad al Señor. Tú no temes al Señor. Pero Él te está llamando a que le temas hoy. Por medio de Jesucristo. Si tú no has profesado a Cristo, ven hoy en arrepentimiento y fe. Reconoce que tu corazón está gobernado por otros dioses. Y dile al Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor. Y a la iglesia, nosotros que hemos confesado a Cristo como Señor, como cantábamos esta mañana, que este sermón y esta palabra sirva para realinear y orientar nuestros afectos. Porque en el momento que nosotros salimos de este lugar, y aún en este mismo lugar, estamos siendo tentados y movidos a sacar a Dios del trono y a poner cualquier otra cosa allí. Que tu petición sea, mi hermano y mi hermana, que Dios te haga un hombre y una mujer que le tema. Pídele al Señor eso. Señor, yo quiero ser un hombre o yo quiero ser una mujer que te tema de todo corazón.